Por primera vez en la historia de Costa Rica, la Corte Suprema le pide al legislativo que le retire la inmunidad a un presidente de la República. Este pedido busca que el presidente Rodrigo Chávez sea investigado por caso de corrupción. Está acusado de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la presidencia a darle $32,000 a un amigo y ex asesor de imagen suyo. Enseguida el debate sobre la crisis institucional en Costa Rica, las consecuencias para la democracia y la legalidad versus legitimidad. 24 horas después de que la Corte Plena de Costa Rica pidiera a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez para afrontar un juicio por corrupción, el mandatario lo calificó como un regalo. Ayer el Poder Judicial nos dio varios regalos muy valiosos, regalos que deberíamos atesorar, porque son el regalo de la verdad y la transparencia. ¿De qué se tratan ellos? ¿A quiénes protegen y qué quieren lograr? El mandatario dijo que esta decisión de la Corte, inédita en la historia de la nación suramericana, no fue sorpresiva, aunque útil para señalar al Poder Judicial como una institución que, según él, da vergüenza. Pero los 15 enterraron la credibilidad aún más profundo de esa institución fundamental de cualquier sociedad. Sí, les molesta muchísimo que por primera vez en la historia de esta patria hay un presidente que no les debe favores, que no les guarda secretos y que no les permite hacer lo que les da la gana, cuando les da la gana y como le da la gana. Repitió sus críticas contra la Corte Plena y los jefes del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, y del Ministerio Público, Carlos Díaz, de quien divulgó 2 datos de su vida privada. El mandatario dijo que el contrato pagado con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica, que dio origen a la investigación penal, no era un asunto público. El libreto, así como digo una cosa, digo otra. El que juró ante Dios y la patria en la Asamblea Legislativa que yo no tenía nada que ver con eso. Pero quién sabe, tal vez algún empresario junto con Carlos lo incentivaron para que ahora hiciera esta pantomima. Fue Chávez quien, según la Fiscalía, propició que parte de ese pago a la empresa de Cristian Bulgarelli se dirigiera a Federico Choreco Cruz, asesor de comunicación del mandatario. Esto es lo que la acusación señala como un hecho de concusión, delito que se castiga con hasta 8 años de cárcel y que motivó la acusación para la cual los magistrados piden levantar el fuero del presidente. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo, en Costa Rica. Voy a darle la más cordial bienvenida a Eric Ramírez, exfiscal del Ministerio Público de Costa Rica, ex juez penal. Gracias por estar con nosotros, señor Ramírez. Bienvenido al programa Ángulo. Muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes compartiendo. Igualmente tenerlo aquí. Voy a dar también la bienvenida a Rafael Rodríguez. Él es abogado penalista y analista político. Gracias por estar con nosotros, analista Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, Ruth. Buenos días y buenos días, abogado Ramírez. Un gusto estar con ustedes. Gracias. También la bienvenida en Guatemala a Roberto Villate, abogado, exdiputado al Congreso de Guatemala, conocedor de toda la situación internacional. Gracias por estar con nosotros, exdiputado Villate, bienvenido. Gracias. Siempre es y será un gusto poder estar con ustedes. Muy amable. Gracias, exfiscal de Costa Rica. Voy a empezar con usted. Y la pregunta es muy directa, muy sencilla, para que nos amplíe un poco en conocimiento sobre lo que se está dando en Costa Rica. ¿Estamos frente a una verdadera crisis institucional o a un conflicto político mediático? ¿Cómo lo resume usted, lo expresa aquí para nuestra teleaudiencia en América Latina? Muy buenos días, tengan todos y todos los radioescuchas. Estoy convencido que estamos en nuestro país ante una crisis institucional. No me parece que sea un problema mediático de
o una discusión personal. A mí me parece que aquí hay una crisis institucional verdaderamente marcada. Nos hemos encontrado con hechos de corrupción sin antecedentes, donde nos encontramos casos con jueces o funcionarios públicos que se prestan a hechos de corrupción, y ahora actualmente nos encontramos ante el primer caso donde se vincula a un presidente de la República y donde la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, previo análisis de una acusación que realiza el fiscal general del Ministerio Público, solicita a la Asamblea Legislativa el levantamiento de este fuero de protección como lo es la inmunidad. De tal suerte que estoy convencido que sí estamos ante una crisis, porque esta acusación fue objeto de análisis de altos jueces de la República y avalaron o consideraron que existe un grado de probabilidad necesario para solicitar este levantamiento y para que el presidente de Costa Rica sea investigado. Es por ello que considero que no estamos ante una simple presión mediática, sino que hay todo un trasfondo y una crisis que estamos enfrentando actualmente. Gracias por esta primera intervención, abogado Rodríguez. Quiero escuchar en qué concuerda, en qué discrepa, en el caso de que así sea, con lo expresado ya por el exfiscal Ramírez, y un poco en contexto cómo se explica una confrontación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público que haya escalado hasta este nivel. Sí, gracias, Ruth. Ciertamente estoy en desacuerdo con la situación de si es o no un asunto mediático. Ciertamente el Poder Ejecutivo ha mediatizado esta situación tratando de deslegitimar la acción que está realizando no solamente el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Estos procesos judiciales que se han mediatizado y que hoy día son contra funcionarios o funcionarios del gobierno no son falsos, son investigaciones de hechos reales que deberán dilucidarse judicialmente a fin de determinar si constituyen delito o con ello son o no son responsables. Ciertamente hay una investigación que da elementos suficientes de convicción para establecer por parte del Tribunal Supremo de Elecciones y por parte del Ministerio Público ese grado de probabilidad que hay contra las personas investigadas, el presidente de la República y un ministro también de Estado. En este caso, ciertamente lo que la Corte Suprema de Justicia hace es verificar la acusación que el Ministerio Público plantea y con base en ello gestionar lo que nuestra normativa procesal penal y constitucional establece para verificar si eso no es posible, quitarle el fuero al presidente de la República para que asuma este proceso y con el debido proceso se demuestre si eso no es responsable de ello, pero no es con base en deslegitimar por medio de prensa o por medio de sus reacciones los procesos que hay, tratando de hacerle ver a la ciudadanía que lo que hay acá es lo llamado un lawfare. En algún momento se hablaba de que se utilizaba esto para deslegitimar el sistema legal con herramientas de intimidación, persecución o control político-social. En realidad, aquí no hay un lawfare. Yo lo he calificado más bien como un tribalismo político en donde se cree que lo que ellos hacen no es malo y la sociedad está pensando que lo que hacen no es malo y que no tiene que investigarse cuando existe esa posibilidad de investigación. Gracias por esta primera intervención, Roberto Villate. Voy a darle la palabra a usted. El mandatario costarricense ha declarado enérgicamente que el máximo tribunal del país es una vergüenza nacional. Él está involucrado en una investigación por corrupción y ahora se pide que se levante la inmunidad. ¿Qué decir sobre esta crisis institucional, si es que usted la descifra así, que además se está viendo, o al menos así ha sido titulada por primera vez en Costa Rica? Bien, quiero hacer una pequeña introducción. En el 2015 estuve en el Congreso de la República como diputado y me tocó ver de cerca el antejuicio o el retiro de la inmunidad del general Otto Pérez Molina en su calidad de presidente. Eran empujados por CICIG y por el Ministerio Público. Hoy han pasado 10 años
y las investigaciones todavía continúan, en algunas absueltas, en algunas otras con señalamientos que va a tener que continuar el expresidente Pérez Molina. Pero hubo una gran presión. Eso es lo que yo estoy viendo en Costa Rica ahora. No toca que en un momento dado podamos analizar si tiene responsabilidad o no penal Rodrigo Chávez. El Congreso mismo incluso es un ente totalmente político. Y justo 10 meses antes aproximadamente de Rodrigo Chávez se entregue el poder, precisamente 10 meses antes, en el tiempo de Otto Pérez Molina en el 2015, se da este retiro de inmunidad y esta crisis política que hoy en día una parte de la población dice que hubo un lawfare, que hubo una especie de judicialización de la política, y otros de que tuvo un margen de responsabilidad. Alguna vez yo creí como diputado de que en algún momento tenía que entregar el cargo Pérez Molina y al entregarlo definitivamente sujetarse al procedimiento penal, tal como podría pasar ahora con Rodrigo Chávez, porque en este momento es político, es lawfare, o cuáles son los intereses, pero al final la población costarricense va a salir dividida y afectada por esta crisis, aunque dijeran que no, pero yo sí creo porque lo estamos viviendo o lo vivimos en nuestro país, Guatemala. Y bien que lo trae a colación justamente usted como exdiputado, para poner un poco de contexto, el Congreso de Guatemala decidió en ese momento retirar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para que sea investigado por un caso de corrupción. 132 diputados votaron a favor de esta medida, ninguno en contra. Hubo algunos diputados, 36, 26, que no asistieron a la sesión. Se necesitaban 105 votos, las 2/3 partes de los escaños para dejar a Pérez Molina en manos de la justicia guatemalteca. Usted está poniendo un poco en perspectiva de lo que está sucediendo en Costa Rica, pero ¿se atreve usted a decir que esto tiene que de fondo un tinte político? ¿Cómo lo descifra? Y la misma es la inquietud para usted, exdiputado Villate. Yo sí creo que en algún momento actores políticos de Costa Rica están interesados en defenestrar, en quitarle la cabeza a Rodrigo Chávez, justo 10 meses antes. El problema es que cuando se retire del cargo, habrá dejado una estela, una secuela de división en el país. Recordemos que el Congreso no son tribunal de justicia, no son abogados, no analizan y son desde el punto de vista político los interesados en ocupar, aunque sea 10 meses el cargo. Porque recordemos, el general Otto Pérez Molina renunció hoy en la noche y al día siguiente se presentó al tribunal solo para ser detenido. ¿A Rodrigo Chávez le va a pasar igual? No sé. Pregunta que se la voy a trasladar inmediatamente al exfiscal de Costa Rica, Eric Ramírez, y también acompañar a esta inquietud. ¿El Ministerio Público es un actor neutral o también, en este caso, tiene intereses políticos? Adelante. Conforme a nuestra ley procesal, el Ministerio Público tiene un deber de objetividad. El artículo 63 del Código Procesal Penal costarricense obliga al Ministerio Público a ser objetivo en cuanto a la recepción de prueba, a su análisis y a sus requerimientos conclusivos. Consecuentemente, debe apegar sus actuaciones bajo el alto marco de objetividad. Debe recabar aquella prueba que no solamente pueda perjudicar a un imputado, sino también aquella que lo pueda favorecer. Quiero creer, conforme a la normativa procesal vigente, que el Ministerio Público actúa bajo la absoluta objetividad que la ley le impone y que no se va a prestar a juegos políticos o a presiones mediáticas, ello en aras de una justicia correcta, pronta y cumplida, como exige nuestra Constitución política también. Analista Rodríguez, quiero saber su opinión, su criterio también por lo expresado por el exdiputado Villate. Mire, no puedo estar de acuerdo con lo indicado por el señor Villate bajo el contexto de que él piensa que es una situación
de carácter político lo que se está haciendo contra el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, y uno de los ministros. Hay que saber que hay antecedentes de que desde que inició su mandato el Tribunal Supremo de Elecciones tuvo noticias del hecho que se estaba generando en relación con los supuestos ingresos que tuvo la campaña política y que nuestro Tribunal Supremo de Elecciones y nuestra ley electoral prohíbe que se den, en este caso, lo que son llamado un financiamiento ilegal de la campaña. Esto es parte de lo que hay. Esto no es una situación propia de lo que se ha venido generando a raíz de los discursos que el señor presidente de la República ha tenido y de la injerencia que ha tenido o que ha querido tener en relación con lo que es el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, aquí no podemos pensar que esto sea una situación de carácter político. Son hechos, como indiqué, reales que existen y serán los tribunales de justicia los que tienen que determinar si hay o no hay responsabilidad. Tenemos que comprender que nuestra Asamblea Legislativa, primeramente, lo que hace el Ministerio Público es investigar, verificar si hay elementos suficientes, determina una acusación que la pasa a conocimiento de la Corte Plena, que está compuesta por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que estos son los que determinan si le traslada el asunto al Poder Legislativo para que sea el Poder Legislativo el que con mayoría absoluta, nosotros tenemos 57 diputados, se requieren los votos de 38 diputados para establecer que se le quita el fuero, que se le quita la inmunidad para ser sometido a juicio. La Asamblea Legislativa no está juzgando. La Asamblea Legislativa lo que hace es determinar si existen esos requisitos para quitarle el fuero y someter al ciudadano presidente a un proceso judicial en donde con el debido proceso, con el derecho de defensa y asistiendo en el principio de presunción de inocencia durante todo el proceso, tendrá el Ministerio Público que demostrar que los hechos que está acusando son hechos que establecen esa responsabilidad y tendrá la posibilidad el señor presidente de defenderse y demostrar que esos hechos no son ciertos. Entonces, aquí no es una situación política, es una situación que ha generado un conflicto a nivel de mediatización por el discurso que ha tenido el presidente de la República, en donde ha generado una polarización social, ha generado una parálisis institucional, ha hecho que se genere una erosión de nuestra democracia de manera deliberativa y ha habido un aumento de los discursos de odio y de violencia política a través de redes sociales. Esto ha causado un serio conflicto ciertamente en nuestra democracia, pero todos tenemos confianza en que ciertamente el Estado social democrático de derecho con nuestro Poder Judicial se va a sostener porque no ha habido nada que haga creer que el Poder Judicial es un ente que no sea objetivo o que sea imparcial. Ahora, analista Rodríguez, ¿puede esta crisis derivar en destitución o renuncia del fiscal o incluso del presidente? Mire, ya se ha hablado de que inclusive el presidente de la República promovió una marcha para pedir la renuncia del fiscal general. Por eso es que aquí hablo de que ha habido injerencia política del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Él no tiene esa potestad para ello y esto es lo que ha generado esa polarización. El fiscal general de la República pertenece a la Corte Suprema de Justicia y es bajo el contexto de algún hecho de gravedad que puede ser objeto de destitución. Aquí la Corte Suprema de Justicia ha investigado, ha desacreditado una serie de denuncias que se han planteado contra el fiscal general y ha determinado de que él tiene la autoridad para continuar en el puesto en el cual democráticamente fue elegido con acuerdo a lo que establece nuestra Constitución. El señor presidente de la República ha dicho de que él no tiene nada que temer, que no hay delito, pues tiene la posibilidad inclusive de decirle a la Asamblea Legislativa que renuncia a la inmunidad para ser sometido. Ahora, inclusive renunciando el presidente y renunciando el ministro, porque también hay otro ministro al que se le acaba de pedir el desafuero de protección, que dijo que quería renunciar a la inmunidad. A pesar de que se renuncie a esa inmunidad, la Asamblea Legislativa tiene que aprobar si ciertamente, aunque se renuncie a la inmunidad, se somete al funcionario que tiene fuero ante el Poder Judicial, ante el proceso judicial que se le está llevando a cabo. Exdiputado Villate, antes de irme a la pausa comercial, de acuerdo a la experiencia de lo vivido en Guatemala con Otto Pérez Molina, ¿qué efectos tiene
tiene una crisis como esta que está viviendo Costa Rica en su momento, que la vivió su país, sobre la confianza pública en las instituciones democráticas? En este momento, el mismo principio, los mismos derechos que están mencionando los colegas entrevistados, es la misma teoría, la objetividad de este, del otro, pero igual son hombres y mujeres que están en algún momento en posición de poder. Inmediatamente cae el tema de Pérez Molina. La fiscal en ese momento quería ser candidata presidencial y lo intentó a los meses siguientes. ¿Quién garantiza que en algún momento en Costa Rica no vaya a pasar lo mismo? Pero mientras sucede esto, hay un bando que desconfía del Ministerio Público, un bando del Ejecutivo, un bando de los partidos, y la población en general es la que resulta afectada, porque en este momento no se sabe si realmente Rodrigo Chávez cometió un ilícito o no. Pero recordemos que esas entidades son dirigidas por humanos que en algún momento tienen un interés político. Vamos aquí a hacer un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo, hablando sobre la crisis institucional que hay en Costa Rica. Vamos a regresar. Esta decisión ahora está en manos de la Asamblea. ¿Cuántos votos se necesitan? Una Asamblea de mayoría opositora, un caso de corrupción por el que se lo ha señalado al presidente Chávez, que también involucra al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, anteriormente jefe del despacho de la presidencia durante estos hechos investigados. La Corte ha solicitado igualmente levantar su inmunidad para que sea juzgado por el mismo expediente. Volvemos luego del corte comercial para ver cómo están estas votaciones que se podrían dar en Asamblea para decidir si se retira el fuero al presidente Rodrigo Chávez. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Y esta investigación se ha iniciado tras una publicación del diario La Nación en diciembre del 2023 basada en audios que han sido entregados supuestamente por la exministra de Comunicación Patricia Navarro, quien declaró haber grabado estas conversaciones para documentar hechos que podrían ir en contra de la ley o la no ética. El gobierno de Chávez atribuye la responsabilidad a Navarro, presentó denuncias penales contra ella y contra la Nación por la difusión de estos audios, asegurando que su obtención y divulgación sería ilegal. La Asamblea Legislativa de mayoría opositora tiene ahora la responsabilidad de decidir en un plazo aún no definido si retira la inmunidad presidencial para que se permita continuar con un proceso judicial. Seguimos aquí en Ángulo hablando de Costa Rica. Exfiscal Ramírez, dejábamos pendiente en el primer bloque las consecuencias para la democracia que tiene este tipo de situaciones. ¿Podría este conflicto debilitar, a criterio suyo, la institucionalidad democrática en Costa Rica? Me parece todo lo contrario. A mí me parece que la fortalece. El tema de rendición de cuentas es un aspecto que debe ser fundamental y a mayor cargo, mayor responsabilidad y mayor obligación de rendir cuentas. En este caso, que es el presidente de la República, quien lo colocó ahí fue todo un país que ha confiado en él y por supuesto que no puedo de ninguna manera afirmar que los hechos que se acusan son ciertos, de ninguna manera. Para eso hay un procedimiento donde va a privar el principio de inocencia a favor del señor presidente. No obstante, sí es un mensaje importante para la ciudadanía de que, amparado el principio de democracia, la justicia existe y que no hay ninguna persona que se escape de ese deber de respetar el ordenamiento jurídico y de rendir cuentas. Me parece que más que debilitarlo, fortalece porque es un mensaje a toda la ciudadanía de que no existe nadie intocable y que cualquier persona va a ser sometido o puede ser sometido a un procedimiento en el evento de que existan elementos que al menos en grave probabilidad sugieran el quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Abogado Rodríguez, ¿cuál es su criterio? Por una parte, ¿usted cree que se está normalizando la confrontación directa entre poderes como forma de gobernar?
¿Qué mensaje se le envía a los ciudadanos cuando las instituciones se enfrentan públicamente? ¿O usted coincide con el pensamiento que nos ha dicho, el pensamiento de transparencia quizás, que defiende el exfiscal? Coincido totalmente con don Eric, lejos de deslegitimar nuestro sistema democrático de derecho, más bien lo fortalece porque le está dando ciertamente a la ciudadanía una puesta de atención de que cualquier ciudadano, con independencia del cargo que ostente, está sujeto a investigaciones y está sujeto a ser sometido a un proceso judicial en el caso de que se considere que es presuntamente responsable de este hecho. Véase que inclusive la Corte Suprema de Justicia, lo que se llama la Corte Plena, que está compuesta por 22 magistrados, hace un estudio del proceso y es por mayoría de votos que se determina que se tiene que trasladar el expediente a la Asamblea Legislativa para que sean ellos quienes den o no la autorización que nuestra Constitución política establece tiene que darse para poder someter o no al presidente o a los ministros a juicio. En este caso, 15 magistrados votaron a favor y 7 en contra. Y los 7 magistrados que votan en contra fundamentan su voto indicando que los elementos existentes de prueba no son suficientes para gestionar el proceso. Bueno, esto demuestra de que ciertamente ese ente tiene también personas que consideran que se puede o que no se puede hacer la situación. Son los diputados quienes con mayoría absoluta tendrán que establecer si se procede o no se procede. Si ellos determinan quitarle el fuero al presidente, se trasladará el proceso a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, quienes son el órgano que van a juzgar, los magistrados que van a tener la posibilidad de hacer la valoración de las pruebas que hay, y solamente, así lo establece nuestra Constitución en su artículo 39, con prueba suficiente y cierta podrá derribarse esa presunción de inocencia que cobija al presidente de la República, a los magistrados y a cualquier ciudadano de Costa Rica durante todo el proceso. Ahora, diputado Villate, ¿cuál podría ser, por ejemplo, en este caso, el rol de organismos internacionales como la OEA si se agrava la crisis, donde ciertamente hemos puesto sobre la mesa, lo decía hace un momento uno de los panelistas, en su momento el presidente llamó a una manifestación en contra del fiscal, o sea, se está llevando esto a unos extremos, por una parte el fiscal, por otra parte la Asamblea, que ahora tiene esta decisión de levantarle o no, decidir si se le levanta la inmunidad, y por otra parte el presidente, el representante del Ejecutivo, pues haciendo convocatorias para manifestarse en contra de otra entidad, como es en este caso el Ministerio Público. Bien, en el caso de los famosos retiros de inmunidad o del fuero o antejuicios o impeachment, como hacen en Estados Unidos, los señores de Estados Unidos tratan a sus presidentes de una manera más diplomática. Vean hoy el presidente Trump con 30 cargos y responsable, pero él está ahí y nunca lo detuvieron. En Guatemala, hoy le retiraron la inmunidad, inmediatamente a la hora siguiente la orden de aprehensión. ¿Va a pasar eso con Rodrigo Chávez? ¿O realmente van a ser un poco más diplomáticos, un poco más conscientes de que es el representante de un país y que en este momento no se sabe si es responsable o no de ese ilícito que se le imputa? Pero además, el ingrediente que debe tener o que tienen las instituciones es que son eminentemente políticos, aunque digan que no. Un Ministerio Público, una Corte Suprema, un Congreso. La política está por encima de la objetividad que mencionan los otros entrevistados y que mi país también tiene, pero el interés humano y el interés personal se esconde, se agazapa y en su momento puede salir y al final perjudicado el pueblo de Costa Rica.
Quiero saber cuál es el criterio del abogado Rodríguez con respecto a esto que ha afirmado el exdiputado guatemalteco y comparándolo también, diciendo que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se habla de un impeachment, cuando se hablaba de estos 34 delitos que se le imputaban al presidente Donald Trump, candidato en ese momento, ¿ha lugar esta comparación? ¿Cómo lo ve usted? Mire, los sistemas democráticos son diferentes. Costa Rica goza de una democracia de más de 2 décadas, de más de 200 años, en donde ciertamente se ha respetado la independencia de los poderes de la República, se ha respetado lo que se llama el cuarto poder de la República, que es las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones. No hemos tenido en Costa Rica ningún acto después del año 48, que es donde entra a regir nuestra Constitución, que haga pensar que el Tribunal Supremo de Elecciones ha favorecido o desfavorecido a alguien. Es más, a don Rodrigo Chávez, quien le garantizó ser presidente de la República con un proceso electoral transparente, fue ese Tribunal Supremo de Elecciones que hoy día don Rodrigo trata de deslegitimar por razones propias. Bueno, si no cometió hechos delictivos, pues que entonces como presidente de la República se someta como todo ciudadano a un proceso. Véase que en Costa Rica, don Miguel Ángel Rodríguez, siendo secretario de la Organización de Estados Americanos y llevándose una causa, renunció a la secretaría para someterse a un proceso judicial en Costa Rica. Un proceso judicial que desafortunadamente fue muy largo, no fue justicia pronta y cumplida, pero que determinó que don Miguel Ángel Rodríguez no era responsable de esa causa. También fue juzgado el expresidente de la República, don Rafael Ángel Calderón Fournier. Estuvieron privados de su libertad. Dice el señor Villate que si a don Rodrigo Chávez se le va a dar un trato preferencial por lo que hay. Bueno, es que la posibilidad de establecer prisión preventiva contra un ciudadano depende de las condiciones de ese ciudadano y de si se dan los presupuestos para ello. Si bien es cierto, son delitos graves, no son delitos que en apariencia, por lo que se conoce del señor presidente, porque tiene su arraigo laboral, tiene su arraigo familiar, tiene condiciones para someterse al proceso, no se va a generar una detención de él inmediatamente que se genere el desafuero, porque no es una situación propia de nuestro proceso judicial. Se tendrá que someter a juicio y se tendrá que establecer si hay responsabilidad para acreditar la posibilidad de una pena de prisión o no. Pero no tenemos que pensar, ciertamente son personas humanas los que van a decidir la situación de él, pero son personas que tienen que garantizar bajo la imparcialidad el debido proceso para todos los ciudadanos que están siendo juzgados. Desafortunadamente, hemos tenido un poder judicial que la ciudadanía ve que a veces no funciona porque tenemos mucha mora judicial, porque en ocasiones no se toman las decisiones adecuadas que se tienen que tomar, pero todavía Costa Rica confía en ese poder judicial que se supone tiene que dar justicia, tiene que dar a cada ciudadano lo que se le merece y tiene que respetar precisamente esa independencia de poderes que también se está generando. Se ha hablado de independencia de poderes aquí en Ángulo, pero también pues, de ciertas situaciones políticas. Voy a hacer una ronda muy rápida, ya más o menos preveo la respuesta de cada uno, pero con un sí y un no, antes de irme al corte comercial. Voy a empezar con usted, exdiputado Villate. ¿La Fiscalía en Costa Rica ha cometido excesos o negligencias que justifiquen el malestar que tiene actualmente el presidente Chávez, sí o no? Podría ser. Sí. Exfiscal Ramírez. Exfiscal. No ha cometido, a mi parecer, ningún exceso. Analista Rodríguez, cierro con usted. ¿La Fiscalía ha cometido excesos o negligencias que justifiquen el malestar que tiene ahora el presidente Chávez? Un rotundo no. Ha cumplido con el deber de investigar los hechos que son denunciados. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
Tiempo de las conclusiones. En ángulo, 2 minutos para cada uno de mis panelistas sobre el agudo enfrentamiento institucional entre los poderes ejecutivo y judicial costarricenses. Voy a empezar con el analista Rodríguez, le doy la palabra después al exdiputado Roberto Villate y termino este bloque con el exfiscal Eric Ramírez. Adelante. Gracias, Ruth. Ciertamente, don Rodrigo Chávez eligió confrontar a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Supremo de Elecciones, calificando los procesos como de política de la más barata e inclusive dijo que era un regalo para él, asegurando que es un intento de socavar a su gobierno. Esto no es correcto. Desafortunadamente, el señor presidente ha tomado una decisión de insultar y de legitimar a toda persona que critique lo que él ha estado haciendo o que establezca este tipo de situaciones. Los diputados de la República han instado a seguir criterios técnicos y objetivos, respaldando el debido proceso, han expresado su respaldo a que este paso se dé, enfatizando que nadie puede estar por encima de la ley. Inclusive hay legisladores oficialistas que piden mesura y que en algunos casos sea el mismo presidente el que renuncie a su inmunidad antes del debate. Aquí lo importante es saber que Costa Rica tiene un Estado social democrático de derecho en donde el presidente de la República va a tener su debido proceso, va a tener un juzgamiento, va a tener la posibilidad de recurrir e inclusive se tienen que respetar no solamente el derecho nacional, constitucional y convencional. Esperamos que esta situación no socave nuestra democracia y no se sigan generando esas voces de polarización social, esas voces de odio que se están generando con llamados inclusive a una rebelión civil que no es propio de nuestra democracia. Gracias, exdiputado Villate, lo escuchamos. Precisamente el analista anterior me ha dado la razón. Hay voces de polarización. La sociedad costarricense se está dividiendo y va a crecer ese divisionismo. Por eso le digo, gracias por darme la razón. Y hoy, precisamente, Costa Rica está escribiendo una parte más de su historia. Con justicia o injusticia. Eso el tiempo nos lo va a decir. Muchas gracias. Gracias. También cierro con usted, exfiscal Eric Ramírez. Costa Rica está en un momento histórico sin precedentes. Estamos ante toda una crisis institucional donde se ha pretendido politizar una investigación penal por un presunto hecho delictivo. Pero más allá de eso, el Ministerio Público, ejerciendo un deber que legalmente le ha sido otorgado, investiga hechos presuntamente constitutivos de delito, independientemente de quién sea esa persona. En el caso en concreto donde quien se señala es el presidente en ejercicio, se debe seguir un procedimiento a nivel de corte y a nivel legislativo, que es lo que se está haciendo y lo que se está respetando. El presidente de la República tendrá toda la posibilidad de ejercer su derecho de defensa mediante el respeto del debido proceso, pero yo me quedo con el mensaje que se le da a la ciudadanía de que no hay ninguna persona que esté sobre la ley. Y eso es el momento histórico en el que estamos. Nunca en Costa Rica se había dado el caso donde la Corte solicitara a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad de un presidente. Y este mensaje lo tomo incluso como ciudadano costarricense, de que el sistema no mira a quién, sino que aplica la normativa y la ley porque nadie está sobre esta. Y me quedo con eso. Quiero creer que esto va a fortalecer la democracia y que, lejos de debilitarla, más bien dará un mensaje de seguridad a todos y todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar. Y antes, exfiscal, también un poco dejar claro, en Costa Rica, ¿quién controla, por ejemplo, el organismo de la Fiscalía y quién controla el Ejecutivo? Cuando hay
una situación como la que está existiendo actualmente? Bueno, el Ministerio Público es un órgano independiente que una vez que concluye con sus investigaciones, realiza requerimientos ante la Corte, que son los que analizan los jueces, que son los que analizan los requerimientos del Ministerio Público. Allí es donde está ese poder contralor, de que los jueces decidan si el Ministerio Público lleva razón o no con sus solicitudes, pero entendiendo que lo que realizan son solicitudes. Son requerimientos que van a ser objeto de análisis por los jueces, que podrán decir sí o podrán decir no. El tema de la Asamblea Legislativa es absolutamente independiente y será por mayoría de 38 votos, que es lo que exige la ley, los que finalmente decidirán el curso de este caso en cuanto a si se levanta o no la inmunidad del señor presidente. Vamos a ver lo que sucede entonces en los próximos días. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Una inédita decisión de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que deja en manos de la Asamblea Legislativa, dominada por fuerzas opositoras, la posibilidad de despojar de la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez para que se siente en el banquillo de los acusados a responder por presuntos casos de corrupción que han sido puestos sobre la mesa. Voy a agradecer a quienes han participado en Ángulo el día de hoy. Eric Ramírez, exfiscal del Ministerio Público de Costa Rica y exjuez. Gracias por haber estado con nosotros, señor Ramírez. Para mí ha sido todo un placer y un honor. Quedo a la orden. Muchas gracias. Gracias también a Rafael Rodríguez, abogado penalista y analista político. Muchas gracias, Ruth. Estamos a las órdenes y por acá estamos. Hasta una nueva oportunidad. También voy a agradecer a Roberto Villate, abogado y exdiputado al Congreso de Guatemala. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre ha sido y será un gusto estar con ustedes. Saludos, Ruth del Salto, y gracias. Gracias a los tres por participar. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24. Enseguida más para todos.